a eso. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en la carta a los Hebreos, capítulo 7, del versículo 22 al 25. Va a ser un complemento, hermanos, de la palabra que vimos el domingo pasado. Domingo pasado le titulamos Jesús nuestro sumo sacerdote, ¿se recuerdan? Jesús nuestro sumo sacerdote. Hoy le vamos a titular Jesús nuestro intercesor. ¿Cómo se llama, hermanos, el mensaje? Jesús nuestro intercesor. Jesús es nuestro intercesor. Como hemos cantado esta mañana, es algo muy importante, hermanos, que necesitamos tener presente y que a veces poco se ha enseñado o poco hemos enfatizado. Pero Jesús, hermanos, es nuestro intercesor. Como sumo sacerdote, Jesús es nuestro intercesor delante del trono de Dios. Vamos a leer versículo 22 al 25 del capítulo 7 de la carta a los Hebreos. ¿Llegó, hermano? Dice, por tanto, dice, con todo lo que se ha dicho, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes, dice, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, o sea, Jesús, por cuanto permanece para siempre, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, que no cambia, quiere decir, ¿verdad? Un sacerdocio permanente, un sacerdocio que no cambia. Versículo 25, y es en el cual nos vamos a centrar esta mañana. Dice, por lo cual puede también salvar, dice, perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cuando dice puede salvar perpetuamente, hermanos, perpetuamente ya sabemos qué significa, ¿verdad? Perpetuamente es que siempre, siempre, perpetuo, es para siempre. Dice, puede salvar perpetuamente. Por eso es que creemos, hermanos, que si Jesús salvó a alguien, esa salvación es como es, hermanos, perpetua. Entonces, por eso nosotros creemos que la salvación no se puede perder, porque la salvación es la que hace Jesús, pues, ¿verdad? Aquellos que se acercan a Dios por medio de Jesús, dice que Él los salva. ¿Cómo los salva, hermanos? Perpetuamente. Y eso es uno de los énfasis que queremos ver esta mañana. ¿Por qué es que Él nos puede salvar perpetuamente? Dice aquí este versículo. Entonces dice que en el versículo 22 que Jesús es fiador. Antes, hermanos, que la gente conocía menos, vamos a decir, iba a decir que era más ignorante, pero conocía menos. Antes, ¿verdad? Era más fácil que a uno le salieran de fiador, ¿verdad? Antes uno decía, necesito un fiador y casi se le ofrecían quizás a uno, ¿verdad? Pero a través ha pasado los tiempos, los años, y que uno mismo, y quizás usted ha sufrido experiencias donde le ha tocado a usted pagar el crédito de otro, porque de eso se trata, ser fiador, ¿verdad? Es decir, no te preocupes, si vos no podés pagar, yo voy a pagar, porque yo tengo para pagar, ¿verdad? Cuando usted sale de fiador, eso es lo que usted está diciendo, ¿verdad? Y usted va al banco y dice, banco fulano, si él no paga, yo pago, y usted firma y da su dirección, su teléfono, para garantizar que ese préstamo se va a pagar. Entonces dice el escritor a los Hebreos que Jesús, dice, es un mejor fiador. Él es el fiador, dice, del nuevo pacto. Él es hecho fiador de un mejor pacto. Entonces, hermano, Jesús es la garantía de nuestra salvación. La garantía de su salvación y de mi salvación
no es mi buena conducta, que a partir de que yo entrego mi vida a Cristo, yo voy a ser un niño bueno. Un niño bueno, usted va a ser una niña buena, ya nunca más va a fallar, porque si falla puede perder su salvación, ¿verdad? Esa es la idea católica de la salvación, ¿verdad? Esa es la idea, y que los evangélicos, que a veces criticamos a los católicos, pero enseñamos las mismas cosas que los católicos, la iglesia evangélica enseña un montón de cosas que la ha tomado de la doctrina católica, que ya se había desviado de las escrituras. Entonces, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, el nuevo pacto, el que Él selló con su sangre en la cruz. Él selló el nuevo pacto al derramar su sangre, puso su sello. La sangre de Cristo es el equivalente a la firma con la cual Él dice: yo respondo. Él es la garantía, Él es el fiador del nuevo pacto. Él es la garantía de nuestra salvación. Jesús es la garantía de nuestra salvación. Yo no estoy diciendo que por eso usted va a ir a pecar, porque así han entendido muchos también. Pero aquel que ha renacido del Espíritu y por la palabra, aquel que tiene la vida nueva en su corazón, aquel que es una nueva criatura, lo menos que quiere hacer es ir a pecar. Lo menos que quiere hacer es desobedecer a su Dios y a su Jesús, que derramó su sangre por sus pecados y sufrió por él. Lo menos que queremos hacer los creyentes es ir a pecar. Sí pecamos, porque dice: si alguno dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Claro, pecamos constantemente con nuestro pensamiento, a veces con nuestras palabras y algunas veces con nuestras acciones. Por eso la garantía, la fianza de nuestra salvación no son nuestras obras, nuestra conducta, sino que Jesús, dice, es hecho fiador del nuevo pacto. Ahora, hay dos cosas básicamente que incluye esta garantía. La primera la vimos la semana pasada, ¿verdad? Hablamos de cómo Jesús, como sumo sacerdote, se presentó, traspasó los cielos, leímos. Y se presentó delante del tribunal de Dios, delante del trono de Dios, del gran trono blanco, y llevó el juicio de nosotros sobre su pecho, en el pectoral. Llevaba nuestros nombres sobre sus hombros, llevaba nuestros nombres, llevó el peso de nuestro pecado. Y Cristo, cuando resucitó, fue alzado hasta los cielos de los cielos, y Él se presentó a Dios y presentó su sangre y llevó su sacrificio delante de Dios para que nuestros pecados pudieran ser perdonados y fuéramos lavados y limpiados con la sangre del Cordero. Ese sacrificio es perfecto, dice Hebreos capítulo 10, versículo 12. Si usted mira ahí rapidito, versículo 12 del capítulo 10 dice que en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Él se presentó por nosotros al Padre. Pero este versículo 25 en nuestro texto esta mañana, hermanos, versículo 25, si vuelve a ir al versículo 25, este versículo 25 enfatiza el segundo aspecto, que es donde queremos enfocarnos esta mañana. Dice que el versículo 25 dice que Él vive para interceder por nosotros. Este es el punto esta mañana, que dice el versículo 25, que Él puede salvarnos perpetuamente a los que nos acercamos a Dios por medio de Él. No, los que se acercan a Dios por medio de otra cosa, otra persona, no pueden ser salvados perpetuamente. Aquellos que se acercan a Dios por sus obras, confiando en sus obras, como aquel fariseo, ¿verdad?, que estaba ahí diciendo: es que yo diezmo, decía el fariseo. No, es que yo hago esto, y yo hago esto otro, yo ayuno, y yo hago esto otro. Y así oraba a Dios. Los que se acercan por sus obras no pueden ser salvos perpetuamente. Los que se acercan por otro mediador, sea una virgen, o sea un sacerdote, o sea un pastor, o sea quien sea, la persona que sea, el que se acerca a Dios por otro mediador no puede ser salvado perpetuamente,
pero el que se acerca a Dios por medio de Jesús, dice que puede ser salvo para siempre. ¿Por qué? Dice, porque Él vive. Jesús vive siempre, viviendo siempre, dice, para interceder por ellos. Entonces Jesús, aparte que se presentó, ahora Él vive, dice. Jesús vive para interceder por nosotros. Eso es lo primero que queremos enfatizar esta mañana. Jesús vive para interceder por nosotros. Vive para interceder por nosotros. Hermanos, Aarón, el sumo sacerdote, ¿verdad? Venía delante entraba al lugar santísimo, como vimos la semana pasada. Él traía la sangre en ese recipiente, la presentaba, la ponía y rociaba el altar con esa sangre. Pero Aarón, después que hacía eso, él tenía que salir del lugar santísimo. Y un año después él regresaba nuevamente. Eso es lo que hacía Aarón como sumo sacerdote. Pero Cristo, hermanos, traspasó los cielos, traspasó hasta llegar al tercer cielo, ¿verdad? Como vimos la semana pasada. Se presentó no con la sangre de un cordero, sino con su propia sangre, como ya leímos, y la presentó delante de Dios. Pero Él hizo algo más. Él no se salió después delante del trono de Dios, sino que Él se quedó ahí para siempre. De hecho, Él se sentó a la diestra del Padre. Él se sentó a la diestra del Padre. Entonces, por eso dice que ahora, ¿y qué hace Él? Entre otras cosas, pero ¿qué hace Jesús hoy delante del trono, sentado a la diestra del trono? ¿Qué está haciendo Jesús por nosotros? Intercediendo. Y por eso, esa es la segunda razón. No solo se presentó por nosotros, pero Él está intercediendo por usted. Imagínese qué garantía más grande. Por eso Él es hecho fiador de un mejor pacto. El nuevo pacto es eficaz. El nuevo pacto no puede fallar porque Jesús es la garantía por su sacrificio, pero porque Él está hoy mismo intercediendo por los suyos, por nosotros. Él está allí en el trono, a la diestra del trono del Padre, y Él está ahí perpetuamente intercediendo por nosotros. Por eso dice que tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia. Dice en Hebreos capítulo 9, leamos un par de versículos ya que estamos ahí mismo. Usted puede ir rapidito. 9, versículo 11. Dice, pero estando ya presente Cristo, 9:11, sumo sacerdote de los bienes venideros, o sea, de las cosas eternas. Dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, o sea, el cielo mismo. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Versículo 24, ahí mismo, capítulo 9, versículo 24. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces como el sumo sacerdote, sino una sola vez, dice. Le hubiera sido necesario morir muchas veces. Pero hermanos, el capítulo 5 ahí mismo de Hebreos en el versículo 9 dice que habiendo sido perfeccionado Cristo, su obediencia fue perfecta. La obediencia de Jesús fue perfecta. Y habiendo sido perfeccionado, dice Hebreos capítulo 5, versículo 9, vino a ser, dice, autor de ¿qué, hermanos? De eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús es nuestra garantía de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora, ¿qué es interceder, hermano? Él se presentó, pero Él ahora vive para interceder.
Interceder básicamente significa suplicar o pedir en favor o beneficio de otro. Jesús está pidiendo a favor de nosotros, delante del trono de Dios, perpetuamente, cada día, en cada momento, está pidiendo por nosotros. Entonces, ¿la intercesión de Cristo será eficaz, hermanos? ¿Qué piensan ustedes? ¿En qué se basa la eficacia de la intercesión de Cristo? Porque yo puedo ir a hablar o tratar de ir a hablar con el señor alcalde o con el señor presidente o con el ministro y usted está sin trabajo y me dice, pastor, vaya a hablar allá con el presidente para que me den un buen trabajo, con un buen sueldo. Yo le puedo decir que sí, ¿verdad? Voy a ir a hablar, pero para empezar lo más seguro es que ni cita me van a dar, hermano. Entonces yo soy un mal intercesor para usted, para eso, ¿verdad? Aunque vaya a querer interceder, pero ni me van a dejar entrar ahí al palacio municipal o al palacio legislativo. Usted tendría que buscar otra persona para eso, ¿verdad? Para ir y que interceda por usted, porque alguien que le escuchen, alguien que tenga, míreme la seña, poquito de cuello, ¿verdad? Tendría que usted. Ahora, la gran pregunta es, ¿y Jesús le escuchará el Padre, hermano? Y a Jesús, el Hijo de Dios, le escucha su Padre. ¿Es eficaz entonces la intercesión de Jesús por nosotros, por los suyos, por su pueblo? Bueno, algunos versículos. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, dijo Jesús. Dicen los evangelios que en cierta ocasión, ¿verdad? Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Cuando el Padre ve al Hijo, lo que el Padre experimenta es complacencia. El Padre se complace en el Hijo. El Hijo es agradable al Padre. Como dice Juan, capítulo 5, versículo 20, dice, Juan 5, 20, dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces, Jesús es la complacencia del Padre. Y el Padre, hermanos, dice que ama al Hijo y le muestra las cosas que Él quiere hacer. Entonces, la intercesión de Jesús no puede fallar porque el Padre le escucha lo que Él le dice. El Padre se complace en el Hijo y cuando Cristo intercede, entonces el Padre le escucha y el Padre hace lo que Jesús le pide. Por eso puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Y eso nos debe de dar seguridad. No podemos vivir pensando que si Cristo viene hoy, bueno, me voy a ir o me voy a quedar, como a veces decimos. No, Dios quiere que tengamos seguridad en Él, no en nosotros mismos. Ahora, si usted está aquí y usted sabe que lleva una vida realmente de desobediencia, por los que por medio de Él se acercan a Dios, por medio de aquellos que le obedecen, dice. Si usted no lleva una vida, si la intención de su corazón cada mañana cuando se levanta no es obedecerle al Señor, usted puede saber eso, pero esta es una prueba. Si su intención cada mañana cuando se levanta no es obedecer a Dios, obedecer su palabra, entonces usted necesita arrepentirse. Necesita venir a Cristo y decirle, Señor, dame verdadera salvación, porque la intención de mi corazón no es obedecerte, sino que es hacer otras cosas a mi manera quizás. Entonces, esa persona necesita de verdad arrepentirse y conocer a Cristo, conocer a Dios. Y usted puede venir esta mañana al Señor y decirle, Señor, yo quiero de verdad ser uno de los tuyos, un hijo tuyo. Si esa es la intención cada mañana, hermanos, entonces debemos de tener seguridad.
Sí, puede ser que en el camino nos enojamos y dijimos hasta saber qué cosa, hicimos una cara, saber cómo, tantas cosas, pero su intención siempre es, Señor, quiero agradarte. Así viven los cristianos, así viven los hijos de Dios, esa es su intención. Ahora, ¿por quiénes ora? Quiero que vaya al Evangelio según San Juan y vamos a leer ahí un par de versículos, si me acompaña. Veamos por quienes ora Jesús, por quienes intercede Él. Porque ya vimos que su intercesión es eficaz, ahora veamos por quienes ora. Y usted examínese si es parte de estos por quienes Jesús intercede. Amén, hermano. Porque si a Él el Padre le oye y usted está entre por los que Él ora, usted ya la hizo, ¿verdad? Yo ya la hice, ¿no es cierto? Si Jesús le escucha al Padre por lo que Él le pide y yo estoy entre los que Él ora por ellos, entonces yo ya la hice. Puedo tener seguridad. Entonces, dice, Él vive para interceder por ellos, por aquellos, ¿por quiénes son ellos? Por aquellos que Él llevó en la cruz, como hablamos la semana pasada, sobre su pecho, sobre sus hombros. Él entró al cielo mismo y se presentó delante del tribunal de Dios. Llevó el pecado de su pueblo, de los suyos, de sus elegidos, sobre sus hombros, lo llevó en su corazón y ahora vive para suplicar por ellos hasta que la salvación de ellos sea completa y total. Juan capítulo 17, versículo 9. Juan 17, versículo 9 dice, quiero que lo lea en su Biblia para que no piense que yo me estoy inventando esto. Porque mucha enseñanza es lo contrario de lo que estamos leyendo esta mañana en la palabra de Dios. Dice, yo ruego por ellos, por ellos. No ruego por el mundo. Él no está intercediendo por todo el mundo. ¿Verdad, hermano? Dice, no te pido por el mundo, sino que te ruego por ellos, dice. Jesús no está intercediendo delante del Padre por todo el mundo. No, Jesús está intercediendo, dice, por ellos, dice. Sigamos leyendo. ¿Quiénes son ellos? Los que me diste, porque tuyos son. O sea, ¿quiénes son los que el Padre le dio al Hijo? Los que creen en Él. Por los que creen en Él, por ellos está intercediendo Jesús perpetuamente delante del trono del Padre. Por ellos, dice, por los que me diste, porque tuyos son. Jesús los conoce personalmente y de esta relación se deriva nuestra seguridad. Juan capítulo 10. Aquí hay una mayor descripción de ellos, de los que el Padre les dio. ¿Cómo le llama aquí en el versículo 27? Mis ovejas le llama. Jesús está intercediendo por sus ovejas. Dice, ¿y cómo son sus ovejas? Dice, mis ovejas oyen mi voz, dice Juan 10, 27. Y yo las conozco y me siguen. Esa es la intención de estas ovejas. Bueno, acuérdese, se le extravió una oveja, pero Él la fue a traer. Puede ser que una oveja se le pueda extraviar por ahí, pero Él la va a recoger. Dice, mi oveja oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Y nadie, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, por eso nadie las puede arrebatar de su mano. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces son sus ovejas, son los suyos, los que creen en Él, los que oyen su voz, los que le siguen. Quiero, antes de ver lo segundo, darle un ejemplo. Usted conoce la historia. Jesús estaba hablándole a sus discípulos acerca de que Él les iba a repartir ciudades, reinos, les dijo. Yo les voy a dar reinos, porque ustedes van a reinar conmigo, les dijo, en la nueva tierra
en el nuevo siglo, en el siglo venidero, en mi reino, le estaba diciendo, yo les voy a repartir reinos a ustedes, les voy a dar ciudades a ustedes. Entonces Pedro quizás se emocionó un poquito, ¿verdad? Porque imagínense que le digan a usted que le van a dar su reino, cualquiera se emociona, ¿verdad, hermano? Se emociona Pedro. Y entonces Pedro le dice, Señor, le dice, yo estoy dispuesto a seguirte. Señor, yo estoy dispuesto a morir si es necesario por ti, por tu causa, Señor. Pedro está emocionado. Entonces el Señor le dijo, Simón, Simón, he aquí le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás dice, ha pedido que quiere que le demos chance de tomarte, Pedrito, y darte una buena zarandeada. Así hay cristianos, a veces hermanos que están siendo zarandeados. ¿Y por qué Pedro necesitaba una zarandeadita, hermano? Porque Pedro tenía mucha confianza en sí mismo. Y eso es lo normal de todos nosotros, de todo ser humano, ¿verdad? Que confiamos en nosotros mismos muchas veces, más de la cuenta. Porque tenemos mucho orgullo, porque nos creemos mejor que los demás, porque creemos que nosotros no somos tan malos como el vecino o como el hermano que se sienta a la par suya, no lo vuelva a ver. Usted lo critica y dice, es que este hermano como que no fuera hermano y no sé cuántas cosas más. Y nos criticamos unos con otros porque decimos, en el fondo lo que estamos diciendo es, yo no soy tan malo como el fulano, como la sutana, yo soy mejor, yo no haría eso. Estamos diciendo, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros los cristianos pensamos, tenemos esas actitudes, entonces el Señor tiene que trabajar con nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia y le da chance al diablo de que nos dé ¿una qué, hermano? Zarandeada. Pero todo eso está bajo el control ¿de quién? De Dios, siempre. Eso es importante. Porque aunque usted esté siendo zarandeado, usted puede confiar. Podemos confiar en el Señor, aunque estemos siendo zarandeados. Entonces, pero en el versículo 32 de Lucas 22, vamos a ponerlo en la pantalla, Lucas 22, 32. Pero mire, la respuesta de Jesús tiene que ver con lo que estamos hablando esta mañana. Jesús todavía no había ascendido a los cielos, pero acuérdese que Él oraba cada día, como Dios quisiera que nosotros lo hagamos. Entonces Jesús le dijo a Pedro, pero Pedro le dijo, hay algo que garantiza, que te garantiza a ti éxito en el futuro, a pesar de todo esto. Yo, le dice, he rogado por ti, que tu fe no falte. Y está diciendo, y no faltará, porque después dice, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Después que Jesús resucitó, ¿se recuerdan? Porque la noche que Jesús fue apresado, Pedro, antes que el gallo cantara, le negó 3 veces. Se cumplió. Y Pedro dice, cuando oyó que el gallo cantó, empezó a llorar, empezó a temblar y se dio cuenta que su Señor tenía razón y salió huyendo, salió corriendo de aquel lugar, llorando de que le había fallado a su Señor. Le había fallado a su Señor y él salió corriendo, llorando. Pero Jesús le dice, porque yo he pedido por ti, tú vas a regresar, Pedro. Y efectivamente cuando Jesús resucitó, se recuerda, y cuando se encuentra con Pedro, Jesús
le hace la pregunta de prueba, ¿verdad? Y le dice como el doctor, ¿verdad? Le dice, Pedro, ¿me amas? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti, Señor. No, ya no le respondió así, ¿verdad? Le dijo, Señor, ¿qué le dijo? Tú sabes, Señor, tú me conoces mejor de lo que yo me creí que yo me conocía, pero yo no me conocía. Qué malo, qué infiel, qué frágil soy, Señor. Tú sabes, Señor, Pedro me ama. Señor, tú sabes. Y Jesús le dijo, pastorea mis corderos. Pero él dice, yo he orado que tu fe no falte, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, el gallo, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y así ocurrió. Pero Pedro regresó porque por la intercesión de Jesús, yo he orado, Pedro. Y hermanos, eso es lo primero, esa es la garantía. Si somos de Él, si usted le pertenece a Él, si usted es una hija, un hijo de Dios, tenemos esa seguridad de que Él intercede, dice el escritor a los hebreos, vive, dice, para interceder por ellos, por cada uno de nosotros, con nombre y apellido. Él no dice, oro por toda la iglesia, no, Él no ora así, como a veces nosotros oramos. Él ora por cada uno. Él tiene esa capacidad como sumo sacerdote de orar por usted, orar por mí, orar por cada uno de su pueblo. Él lo puede hacer y eso debe de darnos seguridad a nuestro corazón. Pero lo segundo, hermanos, y quiero que veamos, es que también Jesús, hermanos, intercede por medio de nosotros, por medio de los suyos. Jesús está en el trono. Porque hermanos, Jesús tiene un cuerpo, acuérdense, Él resucitó y tenía un cuerpo. Ya no igual al nuestro de carne y sangre, sino que la Biblia dice que Jesús resucitó y su cuerpo era de carne y hueso, dice la Biblia. Por eso es que Él tenía los hoyos y no le salía sangre. Le enseñó a Tomás y le dijo, mira, mete tu mano, mete tu dedo aquí, mira. Porque su cuerpo ya no tenía sangre. Era hueso y carne. Jesús tiene un cuerpo, hermano. Y Jesús está sentado a la diestra de Dios, Padre, y está intercediendo por nosotros. Y Él va a regresar por segunda vez un día, ¿verdad? Y todo ojo le verá. Entonces, pero Jesús también, hermanos, intercede a través de nosotros, a través de su pueblo, a través de nosotros. Él quiere interceder a través de usted, a través de mí. Amén, hermano. Él quiere que usted sea un intercesor, una intercesora. Él quiere usarnos a nosotros. Quiero que me acompañen a 1 de Pedro capítulo 2. Hermanos, porque Él nos ha hecho sacerdocio santo, dice la Escritura. Cristo es nuestro sumo sacerdote y nosotros somos sacerdocio santo. Él como sacerdote nos ha dado un ejemplo, un modelo para imitar. Dijo que siguiéramos sus pisadas. Mire lo que Pedro dice. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5, búsquelo en su Biblia. Llegó, hermano. Dice, vosotros también, dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Él quiere que usted y yo seamos sacerdocio santo y que seamos casa espiritual, o sea, que seamos, porque nosotros somos el templo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Casa espiritual, o sea, la iglesia, el templo de Dios, donde se llevan a cabo los sacrificios y las ofrendas. Porque mire lo que dice la última parte, dice, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué ocurre cuando un cristiano en la medida es edificado, crece, madura, un cristiano se desarrolla?
Entonces, ese cristiano, esa persona, ese hombre, esa mujer, ese hermano, esa hermana, entonces va a desarrollar una capacidad de ejercer el sacerdocio. Va a desarrollar la capacidad de ser una casa espiritual, un templo de Dios, un templo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ofrecer, dice, sacrificios espirituales. Y no es ese nuestro tema, vamos a dejarlo para otro día, pero sacrificios espirituales, la Biblia nos habla de muchas cosas. Por ejemplo, dice que sacrificios de labios, cantamos esta mañana. Entonces, en la medida que alguien madura, una de las cosas que pasa es que uno quiere estar temprano en el culto. Entonces, no podemos forzar. Y podemos hacer una campaña de puntualidad. Sí, está bien, hay que hacerlo si quiere, pero el problema es algo más de fondo. El asunto es que si usted es una casa espiritual, usted quiere ofrecer sacrificios espirituales. Entonces quiere cantar al Señor, quiere venir temprano, quiere venir y cantar y estar desde el inicio. O por ejemplo, otro sacrificio espiritual, cuando ofrendamos, diezmamos. Entonces uno quiere hacer eso. A veces yo he tenido consejerías, muchas veces con hermano, yo estoy arruinado en mis finanzas, pero yo sé que yo quiero hacerlo, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué hago? Si normalmente le digo, comience a dar un paso, comience dando un centavo. Pero ¿y qué no hay que dar el diezmo? Me dicen, no, ¿y cómo lo va a dar si no usted mismo me está diciendo pues que solo 3 pesos le dan cuando el fin de mes porque todo le descuentan ya? Sí, así he tenido yo, en serio, no me estoy inventando. No le dan nada de sueldo, va a trabajar pero ya todo el sueldo se lo descuentan por un montón de cosas y $3 le dan. Y entonces, ¿cómo va a dar? ¿Cómo va a diezmar si no tiene? ¿Y cómo va a hacer? Dígame, y cree que Dios la va a condenar aquí porque no tiene cómo hacerlo. Ya le hubiera caído un rayo, como lo que usted me está diciendo. Pero cuando ya el Señor empieza a poner ese deseo, entonces yo le digo, bueno, pero ¿y si no le dan sueldo? Le he dicho a veces a más de algún hermano, ¿y cómo come pues? Es que mi tía me manda, es que mi no sé qué, es que fíjese que a veces voy a hacer algo aquí, voy a hacer otra cosita ya, vendo aquí esto. Pues de eso otro, dele al Señor, adore al Señor. Pero de su sueldo no puede porque todo está embargado. Sea fiel con lo otro que le da. Pero el punto es que estoy señalando es cuando ya alguien puede estar arruinado, pero cuando el Señor le pone, se da cuenta, porque es casa espiritual y quiere ofrecer sacrificios espirituales. Entonces, de alguna forma lo podemos comenzar a hacer. Ahora, aquí, hermanos, en lo que estamos hablando, estos sacrificios espirituales, aplicando a nuestro tema esta mañana, ¿cuáles serían, hermano? La oración, la intercesión. La oración, la intercesión es un sacrificio espiritual, es algo que la casa espiritual, que el sacerdocio santo va a hacer, pero por eso debe de ser edificado, porque si no, no nos dan ganas de orar. O comenzamos a orar 2 minutos y ya se nos acabaron las palabras y ¿qué más oro, hermano? ¿Verdad? ¿Qué oro si ya oré por todo? 2 minutos han pasado y dice que ya oró por todo. Y mire, y ¿qué más digo? Pues yo no, es que, hermano, hay que desarrollar. Por eso dice que seamos edificados como casa espiritual para poder ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, para poder ser intercesores, para poder ser mediadores, para podernos presentar delante de Dios en favor de otros.
Jesús dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Jesús le dijo a sus discípulos, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre lo haré, dijo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y os será hecho. O sea, Jesús nos ofreció escuchar y hacer lo que nosotros le pidiéramos. Eso dijo Jesús, ¿verdad? Estaba leyendo Juan 17. Jesús dijo que si usted y yo oramos al Padre en el nombre de Él, entonces dice que Dios va a hacer, que Él va a hacer lo que nosotros le pidamos. Entonces vale la pena ser un intercesor. Vale la pena que usted y yo nos presentemos delante de Dios por otro. Sí, vale la pena porque Él prometió escucharnos si lo hacemos de la manera correcta, en su nombre. Pero en su nombre no es solo ponerle el título al final. Pedimos cualquier barbaridad de cosas. Digo barbaridad no por bastante, sino porque cosas descabelladas. Y después digo en el nombre de Jesús, ¿verdad? No, no quiere decir eso. Entonces Él prometió. Mire, lea conmigo por favor Romanos capítulo 8. Vamos a leer 2 versículos ahí. Romanos capítulo 8. Versículo 26 y versículo 27. Aquí dice que el Espíritu, dice, el mismo Espíritu es el que intercede. Porque somos casa espiritual. Somos templo del Espíritu Santo. Somos la casa del Espíritu Santo. Entonces dice aquí Romanos 8:26, de igual manera dice el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Pues a veces no sabemos pedir, como dice Santiago, no lo sabemos, dice muchas veces, cómo orar, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces dice que gime el Espíritu en nosotros, gime con gemidos indecibles, es un superlativo. Lo que quiere decir es que el Espíritu Santo pide con gran insistencia, gemidos, como con gruñidos o quejidos insistentes. Hermanos, a través de la intercesión, Dios quiere envolver nuestros sentimientos, nuestros afectos. Él quiere envolvernos, quiere usarnos como casa espiritual, quiere envolver, como Jesús dice que aún como sudaba como gotas de sangre, porque estaba envuelto todo su ser, todo su mente, todo su ser estaba envuelto en la oración, en la angustia. ¿Cuántos hemos orado así, hermano? Yo sé que la mayoría de nosotros algún momento hemos orado así. Cuando de verdad algo nos aflige, cuando algo de verdad lo necesitamos, cuando ya hicimos muchas cosas y no vemos resultados, ¿verdad? ¿Cuántos hemos orado de esta manera, con gemidos, con sudando, llorando, envueltos allí con todo nuestro ser? Yo les he contado tantas veces cuando Francisco, nuestro segundo hijo, tenía 2 años, le dio una neumonía y ya estaba desahuciado, ya le habían puesto los últimos antibióticos que existían en ese momento. Ya no habían más antibióticos y después de 20 días, después de estar en el hospital y llevarlo a la casa, esa noche estaba como el primer día, 40 grados de temperatura y ya no habían antibióticos más que hacer. Orando, yo hasta me quedé dormido ahí, orando, suplicando, entregándoselo al Señor. Y Él lo sanó esa noche, Él lo sanó. A las 2 horas que yo me desperté, eran las 12 de la medianoche, cuando me desperté ahí, después de estar orando y entregándoselo al Señor, diciendo, Señor, si quieres llévatelo. Hermano, pero donde todo el ser está envuelto,
Eso dice que el Espíritu gime, está todo nuestro ser. Hermano, Dios quiere levantar de en medio de nosotros un pueblo que interceda de verdad. Él quiere, yo no sé cuántos el Señor ya ha estado inquietando por eso. ¿Cuántos el Señor nos está inquietando ya por eso? En Efesios capítulo 6, vamos a ponerlo ahí en la pantalla, Efesios 6, versículo 18. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Él quiere que intercedamos por la iglesia, por los hermanos. Leí Efesios 6, 18, ahí va a aparecer en la pantalla, pero busque Isaías 56. Leamos juntos y va a aparecer en la pantalla. Ahí está Efesios 6, 18 que acabo de leer. Efesios 6, 18 dice que oremos permanentemente, insistentemente por todos los santos. Por eso algunos hermanos hablan de que deberíamos de tener una lista de oración. ¿Cuántas veces le dicen los hermanos, hermano, ore por tal cosa? Pero muy pocas veces anotamos, ¿no es cierto? Pero usted pudiera anotar en su agenda cada petición, cada necesidad. Y en la noche en su casa o cuando viene a orar aquí, traer esa lista. Las peticiones, las cosas que se dicen a veces en los cultos. Usted se entera de un hermano que está en una aflicción, alguien que no tiene trabajo, alguien que tiene problemas en su casa. En vez de criticarlo, debemos de orar por ellos. ¿Verdad? Por cierto, no vaya a fallar el jueves si usted es miembro de la iglesia, ¿verdad? Tenemos una reunión importante. Entonces, hermanos, orar por los hermanos. Pero usted puede anotar tanta necesidad que hay. Orar, dice, por la iglesia, por los santos. Isaías 56, 7, mire, dice, y lo lleva, 56, 7, y lo llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa. ¿De qué? ¿Cuál es su casa de oración, hermano? El templo se refería. Pero ¿quiénes iban a orar en el templo? Los hermanos. Dice, lo recrearé en mi casa de oración. Pero el profeta ve a la iglesia o ve al templo como casa de oración, como lugar para orar. Dice, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para qué, hermano? Para todos los pueblos, para todas las naciones. ¿Por qué estamos tratando de orar, dedicar tiempo siempre para orar? Un país, por los hermanos misioneros, porque eso es lo que Dios quiere hacer. No quiere que oremos solo por nosotros, por mis necesidades, por las necesidades de los hermanos. Todo eso está bien, pero su casa sería llamada casa de oración para todas las naciones, para todos los pueblos. La iglesia debe de orar por las naciones, debemos orar por los pueblos, por aquellos especialmente que no le conocen. Hermanos, la oración, hermanos, no es un reclamo, como mucho se insiste y se enseña. La oración no es un reclamo que le hacemos a Dios, no es una declaración o un decreto. A través de la oración no podemos reclamar nada, porque la oración no es para reclamarle a Dios. La oración no es para decretar cosas. Según 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, la oración, hermanos, es un clamor. No es un reclamo, es un clamor, es una súplica, pues. Es un lloro, es humillarnos delante de Dios. La oración no es que reclamo tal cosa. No, la oración, eso no es la oración según la Biblia, hermano. A través de la oración no declaro, el único que puede declarar o decretar es Dios, porque Él es el soberano. Yo no puedo decretar nada. Yo a través de la oración vengo y le clamo a Él. Es un clamor a Él, porque yo no puedo, por eso oramos y le oramos a Él. Porque Él sí puede, porque Él sí es todopoderoso. Él sí puede ayudarnos y le clamamos a Él.
es un clamor, es una petición. El que no tiene pide, el que tiene no pide. Es una petición la oración, es un clamor, es una petición, es una intercesión. Hay 4 tipos de oraciones que menciona ahí, ¿verdad? Estoy diciéndolas en términos quizás más entendibles. Y la oración es también una acción de gracias. Es un clamor, una petición, una intercesión, una acción de gracias. Y hermanos, oramos al Padre. Jesús, sus discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, le dijeron. Enséñanos a orar, ¿no es cierto? Y Jesús les dijo: cuando oren, oren así. Él dijo: Padre nuestro. Él no dijo Espíritu Santo. Cuando oren, oren al Espíritu Santo. Él no dijo eso. Él dijo: cuando oren, van a orarle al Padre. Digo eso porque hay un libro bien famoso, ¿verdad? Oración al Espíritu Santo. Eso no enseña la Biblia, hermano. Debemos orar al Padre, dice. Padre nuestro, cuando oren, oren, Padre nuestro que estás en los cielos. O al Hijo, quizás. Hay algunos pasajes que dicen de oración al Hijo. Pero el Espíritu Santo, ¿de quién viene? El Espíritu Santo viene del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo, si yo oro al Espíritu Santo, ¿dónde está el Espíritu Santo? En mí. Es como que estoy orando conmigo mismo. Pero la oración debe de ser trascendente, fuera de mí. La oración trasciende a mi persona. No puedo orar como el fariseo conmigo mismo, como dice el Señor, que el fariseo oraba consigo mismo. Orar al Espíritu Santo es orar con uno mismo. La oración debe de trascender nuestra persona. Oramos al Padre que está en los cielos. Amén, hermano. La fórmula es: oramos al Padre en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, como leímos Efesios 6:18. Oramos al Padre por medio del Hijo, en el poder del Espíritu Santo. Oramos por los méritos del Hijo, pero le pedimos a Dios y nos hundimos, nos entregamos a la oración en cuerpo, alma, en espíritu, en todo nuestro ser. Dios quiere que nos entreguemos a la oración. Hermano, vivimos tiempos tan difíciles. Yo no sé cómo está usted. Tiempos difíciles para la iglesia. Y Dios creo que nos está llamando a que nos volvamos a la oración, a la súplica a Él, a llorar. Jesús, cuando estaba ahí en Getsemaní, no estaba reprendiendo, no, Él se hundió, se entregó y sudaba y sudaba sangre literalmente. ¿Por qué? Porque no dependía de Él, dependía de su Padre. Y la oración, la intercesión es eso. Pero hay que abandonar la vida egoísta para interceder, hermano. Necesitamos dejar de pensar en nosotros mismos, en nuestras necesidades, para pensar en los demás y especialmente por aquellos que no conocen al Señor. ¿No creen, hermano? Orar por las naciones, orar por los pueblos. Concluyamos esta mañana. Hermano, yo creo que Dios nos está llamando a ser parte de ese cuerpo piadoso de intercesores. Aquellos que están delante del trono de Dios para ponerse ahí en lugar de otros. ¿Cuántos hermanos esta mañana quisiéramos decirle al Señor? Por lo menos decirle, porque quizás no experimentamos mucho deseo de orar, ¿verdad? Así, siendo honestos. A veces, y quizás estoy hablando por mí mismo, se nos pasa el día y lo que menos hicimos es orar quizás. Pero Él nos está haciendo un llamado porque solo si Dios mete su mano, si Dios interviene, entonces las cosas quizás puedan cambiar. Pero si no venimos delante de Dios a suplicarle a Él, y porque a través de la oración manifestamos nuestra dependencia absoluta de Dios. La oración no es como se usa, hermano.
No, a través de la oración manifestamos nuestra dependencia, nuestra ineficacia, nuestra necesidad profunda. La manifestamos ahí delante de Él para llorar, para sudar, para entregarnos ahí, para hundirnos en la oración y decirle: Señor, es que si tú no mueves esto, si tú no intervienes en este hombre, en este hijo mío, en esta mujer, en este hermano, Señor, si llevamos tantos años de diciéndole lo mismo y no hace caso, no cambia su vida. Señor, ¿qué más podemos hacer? Señor, ¿cómo? ¿Qué más, Señor? Así debemos de decir: Señor, no veo cambio, Señor. Señor, no veo manera, Señor, tu misericordia. ¿No creen, hermano? Que solamente suplicándole solo que Él haga algo extraordinario. Vamos a orar esta mañana. Mientras oramos y vienen